Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No, eso suena que le van a la América y van 5-0. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Realmente gracias al equipo de día y noche por este momento extraordinario de la presencia de Dios, de poder adorar, alabar a Dios con ustedes. Fue un honor. Yo quiero agradecerles también, Justin, Rosita, Karen, Kenia y todos los que están involucrados en este evento. Gracias por hacerlo posible. Gracias a los voluntarios, gracias a los pastores que están detrás de esto. Yo entiendo el sacrificio que eventos como este representan y yo quiero decirles gracias. Gracias por tener un corazón por su ciudad, por los jóvenes, por las familias de la Iglesia Cristiana en Ensenada. ¿Y por qué no les damos un fuerte aplauso? Gracias, gracias de verdad. Gracias por oír la voz de Dios. Gracias por ser unos valientes. Para los que no tenemos el gusto de conocernos, yo soy Shalom Santinelli. Vengo de la hermosa ciudad de Morelia. El día de ayer yo les decía que si usted nunca ha ido a Morelia, usted todavía no entiende que hay niveles en la vida. Es decir, Monterrey está aquí, está bonito. Dallas está acá. Ensenada está aquí. Pero Morelia está acá. Lo que los posiciona es su comida y esos atardeceres que tienen, ¿verdad? Y cuando usted esté en Morelia ya tiene su casa. Yo estoy pastoreando junto con mi esposa. Apenas en febrero nos entregaron la iglesia y somos los pastores ya principales de la iglesia en la que yo crecí. Y como dijeron mis hermanos, ya tengo 6 meses de embarazo junto con mi amada esposa. Estamos muy contentos. Apenas nos enteramos la semana antepasada o pasada que va a ser una hermosa niña. Y yo me siento el papá más afortunado. Cuando ya pienso en ella, todavía no la veo literal como va a ser, pero ya pienso en ella y se me salen las lágrimas y le digo a Dios, Señor, ayúdame. Pero es un privilegio hoy poder estar aquí con todos ustedes. Es un gusto verles, pastores Hugo, Tati. Qué gusto, qué emoción poder reencontrarles aquí. También qué gusto conocerles, David y Karen. Es un gusto estar aquí con ustedes, conocerles. Y el día de hoy yo quisiera hablar respecto a tu adoración y tu Dios. ¿Por qué no me ayudas si le dices a alguien que tiene cerca tu adoración y tu Dios? Y quiero empezar en Juan capítulo 4, versículo 13. Estoy usando la Reina Valera. Juan capítulo 4, versículo 13, que dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta historia me encanta y me impresiona a la vez, porque vemos a una mujer con una vida, con un contexto sumamente complicado, 5 matrimonios, y ahora está con alguien que ni siquiera es su esposo. Y esta mujer, como de costumbre, viene al pozo a sacar agua y se encuentra a Jesús, y Jesús empieza a hablar a su vida, y él lo que en esencia le está diciendo es: mujer, tú andas en búsqueda de algo que le dé plenitud a tu vida, pero aún no lo encuentras. Antes no eran las mujeres las que podían finalizar una relación y comenzar otra, sino eran los hombres. Sin embargo, la mujer tenía que estar de acuerdo para iniciar una relación, para casarse con un hombre. Y esta mujer ya van 5 matrimonios y ahora está con uno que ni siquiera es su esposo. Y Jesús le está diciendo: mujer, lo que pasa es que tú todavía no encuentras la plenitud de la vida. Porque hay una diferencia entre satisfacción y plenitud. Cuando yo me compro unos tenis, yo soy satisfecho, pero esa satisfacción se me acaba tarde o temprano. Cuando yo me caso, tengo una satisfacción que tarde o temprano se acaba. Hay una sola cosa en la vida que nos puede dar plenitud, y eso es Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo: yo soy el agua de vida, que si bebes de mí jamás volverás a tener sed. Y entonces de repente empiezan ahora a hablar de la adoración, porque la mujer le dice: tú eres profeta. Y Jesús le dice: ustedes dicen que van a adorar en este monte, pero yo te digo, no va a ser ni aquí ni allá. Viene el tiempo en donde el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Jesús está confrontando: tú adoras, pero no conoces lo que adoras. Podemos ser una iglesia que adora, pero sigue en búsqueda de aquello que puede llenar su vida. Y Jesús le enseña: soy yo el único a quien puedes adorar y de verdad recobrar la plenitud, encontrar la plenitud. La adoración verdadera, uno de sus frutos es que verdaderamente encontramos la plenitud de nuestra vida. La adoración falsa es que no importa cuántos años vivas adorando, nunca estarás completo y satisfecho. Puedes adorar y adorar, pero tu vida no cambiar. En Hechos 17, verso 23 es una historia muy similar, porque dice: pasando y mirando sus santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Qué trágico creer y pensar que muchos que formamos la iglesia de Cristo estamos adorando, pero aún no conocemos al que adoramos. Porque uno de los frutos de conocer al que yo adoro es entender que alabanza y adoración no es un momento de 20 minutos en donde cantamos 3 o 4 canciones y levantamos nuestras manos y danzamos y sonreímos y nos gozamos y abrimos nuestra boca. Alabanza y adoración es el resultado de haber encontrado a Cristo, de habernos encontrado con Cristo. Y entonces ahora nuestra vida es el reflejo y el fruto de una vida transformada. Alabanza y adoración no son los 20 minutos que acaban de pasar. Alabanza y adoración son nuestras decisiones día tras día. Es nuestro estilo de vida día tras día. Y entonces el apóstol se encuentra con una iglesia, con un pueblo que tenían adoración, pero todavía no conocían a su Dios.
En el Salmo 103, versículo 7, Dios nos enseña que hay dos formas de seguirle. Hay dos formas de seguir su camino, hay dos formas de seguirle a Él. Y dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Una forma de seguir a Dios es un caminar, es seguir sus pisadas, es una intimidad, es una relación. Pero otra forma de seguir a Dios es sus obras. Es vivir esperando que cosas ocurran. Ahora, no está mal. Todos deberíamos tener la expectativa de que por medio de Dios cosas ocurran, pero no puede ser nuestra motivación de seguirlo. La razón por la que debemos seguir a Dios es por sus pisadas, por su camino, por la intimidad, por la relación que hemos edificado con Él. Hay dos formas de seguirlo. Si tú ves la palabra, encuentras que Moisés caminó con Dios. Sin embargo, el pueblo solo siguió las obras de Dios. Y Moisés podía continuar a pesar de no ver mucho, pero él seguía enamorado de Dios. Y vemos al pueblo de Dios que aunque veía mucho, estaba todo el tiempo quejándose. Dos formas de seguirle. Vemos en Éxodo 33, versículo 2. En donde Dios le dice a Moisés: Moisés, yo voy a enviar delante de ti el ángel y voy a echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo y todo lo que termina en eo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, la verdad, eso suena sumamente interesante, porque Dios está diciendo: te voy a entregar aquello por lo que has orado, por lo que has sido procesado todos estos años, te lo voy a dar. Pero solo hay una cosa: yo no voy a estar contigo. En el versículo 15, 33 verso 15 dice: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Esta es la diferencia entre seguir a Dios por sus obras y seguir a Dios por sus caminos. Cuando yo sigo a Dios por su camino, por conocerle a Él, por amarle a Él, mi mayor ambición en la vida es conocerlo más. Pero cuando yo solo sigo a Dios por lo que Él hace, mi mayor ambición en la vida es: a ver ahora qué milagrito me vas a hacer, Señor. Porque mira, ya van años y no me subes el sueldo. Ya van años y no cambias a esta. Y entonces condicionamos a Dios por lo que Él hace. Y entonces reflejamos que somos un pueblo como esta mujer, o como los que adoraban a Dios. Adoraban al Dios que no conocían. La esencia de la adoración es sobre quién es tu Dios. ¿Quién es el Dios a quien tú conoces? ¿Quién es el Dios a quien tú adoras? Me encanta en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Vemos cómo Job lo pierde absolutamente todo. Y todos aquí sabemos lo que es perder algo y lo que es perder a alguien. Pero no creo que haya alguien que sabe lo que es perderlo todo de un día para otro. Todo. Pierde sus hijos, pierde su riqueza, pierde su herencia, pierde todo. Más tarde pierde su misma salud, su esposa. Pero me encanta cómo es que él reacciona en medio de esta prueba y dice: entonces Job se levantó después de perderlo todo, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró. Pero ahora quiero que veas sobre qué contexto es que adora después de perderlo todo.
Pero ¿a quién es que adora? No nomás dijo, ay, Diosito es bonito y ay, aleluya, Dios. No, Él lo dice claramente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si tú investigas la palabra Jehová en el hebreo, vas a encontrar que significa el que existe por sí mismo, el eterno, el que fue, el que es y el que ha de venir, el más vehemente. Vehemente significa aquel que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Job en ese momento, después de perderlo todo, está diciendo: mi circunstancia no cambia para nada. ¿Quién eres tú para mí? Tú sigues siendo el eterno, el que existe por sí mismo, el que fue, el que es y el que seguirá siendo. Tú sigues siendo el más vehemente, el que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Tú sigues siendo mi todo. Tú sigues siendo Dios para mí. Pero vemos que la historia continúa y ahora le toca a su esposa hablar. Y en Job capítulo 2 versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, si tú investigas la palabra Dios que esta mujer está utilizando en el original, significa dioses de lo ordinario. Podemos estar en la misma casa y tener diferentes dioses. Podemos estar en la misma iglesia y tener diferentes dioses. Podemos estar en el mismo congreso y tener diferentes dioses. Yo creo firmemente, porque la Biblia enseña que Job era el hombre más próspero de toda la región, era el más justo, era un hombre intachable. Y yo creo que, porque la Biblia dice que Job iba a las plazas y hablaba y los hombres guardaban silencio para prestarle atención. Y yo creo que Job regresaba a su casa en su camello Mercedes-Benz. Era el más próspero de la nación. Y se bajaba y le decía a su esposa: mi amor, hoy el Señor nos bendijo aún más de lo que ya estamos bendecidos. Hoy me avisaron, pudimos adquirir aquellas propiedades y nos extendimos y tenemos más camellos. Y además en la plaza les hablé de Dios y se convirtieron tantos, amor. Y tantos van a entrar a nuestro internship, Job Family. Y yo creo que esta mujer decía: gloria a Dios, y estaba lavando los trastes y los lavaba con más pasión y ponía a Marcos Witt. Y ahí estaba: ay, aleluya, gloria a Dios, Él es bueno. Y se ponía: el Señor es mi rey, mi todo. Y se alegraba, se emocionaba. Sin embargo, ahora, en medio de la prueba, en medio de perderlo todo, su perspectiva de Dios cambia. Y mientras la reacción de Job en medio de ese momento es decir: Él sigue siendo Jehová, el eterno, el que existe por sí mismo, el más vehemente, su esposa dice: maldice a tu Dios de lo ordinario. ¿Dónde está tu Dios? Y muérete. La verdadera adoración no se puede medir cuando todo va bien. Cuando todo va bien es fácil adorar, es fácil levantar nuestras manos. Cuando aumentaron nuestro sueldo, cuando las cosas marchan como queremos, es fácil hacerlo. Y ahora no estoy diciendo que eso está mal, pero estoy diciendo: Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Tarde o temprano tu fe, tarde o temprano tus creencias, tus convicciones y tu vida serán probadas. Y el problema es cuando muchos de nosotros en medio de la prueba reflejamos
que adoramos sobre el altar del Dios no conocido. Del Dios que si hace, entonces adoro, pero si no hace, pues ¿dónde está Dios? Qué increíble. Hoy la pregunta quizás es: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es el Dios a quien tú hoy has decidido seguir, adorar, amar? En Juan capítulo 1, verso 27. Listo. Dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso está diciendo Juan el Bautista de Jesús. Este es el que viene. Wow, ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado. En el capítulo 1, verso 29 de Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, aquí Juan el Bautista está diciendo: esta es la razón por la que yo nací. Este es el Cristo, este es el Cordero. Encontrarnos con Jesús nos lleva a convicciones profundas. Encontrarnos con Jesús nos lleva a una identificación clara de quién es Dios y quién no es Dios. Encontrarnos con Jesús nos lleva a definir: este es el Cristo, este es el Cordero, Él es Jehová. Pero en Lucas capítulo 7, versículo 20, dice: cuando los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? El mismo Juan que dijo con convicción: este es. Síganlo a él. Ni soy digno de desatarle las sandalias. Ahora está en la cárcel. Ahora está en medio de una prueba. Y en medio de la cárcel manda a los discípulos preguntarle: ¿realmente eres tú? O sea, ¿qué pasó, Juan? ¿Se te olvidó? ¿Tienes una enfermedad? ¿Sabes? Muchas veces en medio de los barrotes y en medio de la cárcel, todos nosotros pasamos por esa misma prueba. Ahora, si esto le pasó a Juan el Bautista, creo que muchos hemos estado, o un día vamos a estar, en medio de la cárcel y de la prueba, preguntándonos: ¿realmente eres tú? Si eres tú, ¿por qué estoy aquí? Si eres tú, ¿por qué me ha ido como me ha ido? Si eres tú, ¿por qué no cambia mi situación? Si eres tú, si te he amado, si te he servido, si he intentado agradarte, ¿por qué? Me encanta la historia porque dice la Biblia que Jesús no se puso a argumentar con los discípulos, simplemente se puso a sanar a los enfermos, a hacer milagros, y le dice a los discípulos: vayan y cuéntenle lo que ven que estoy haciendo. Cuando estamos en la cárcel, Dios no siempre nos va a responder el por qué, pero solo vamos a ver que sigue siendo Dios, que sigue siendo digno, que sigue siendo grande, que sigue siendo poderoso.
Cuando yo tenía entre 6 y 7 años, mi mamá se enfermó de fibromialgia, una enfermedad en los músculos que aumenta toda clase de esfuerzo, movimiento que tú puedas hacer, toda actividad. Es como si hubieras hecho muchísimo. Solo levantaste las tortillas, es como si levantaste 1000 veces las tortillas. Te duelen tus músculos, tus brazos. Y mi mamá tuvo que estar medicada desde que yo tenía entre 6 y 7 años. Y todo en nuestra casa cambió para siempre. Porque mi mamá ya no podía cocinarnos, ya no podía muchas veces recibirnos de la escuela, ya no podía ayudarnos a hacer las tareas. Estaba enferma. La mayoría del tiempo estaba sedada por el dolor que su cuerpo estaba experimentando. Y yo fui creciendo y yo me empecé a preguntar, ¿realmente Dios es real? ¿Realmente Dios es bueno? Porque yo veo a mis papás desgastándose por Él. Yo veo a mis papás servirle, amarle, pero mira a mi mamá, tiene una enfermedad incurable. Si Dios, tú eres tan grande, ¿por qué no la sanas? ¿Sabes cuál fue mi primera oración por los alimentos? Ahora, no es que tengo la memoria increíble, es que mi mamá me lo cuenta. Pero cuando empecé a orar por los alimentos, mi oración era bien religiosote, pero oraba: oh, tú que abriste el mar en dos. Digo, ¿eso qué tiene que ver, no? Yo le voy a enseñar a mis hijos nomás, dice: Señor, gracias por los alimentos, tú eres bueno, en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Pero no sé por qué yo oraba por los alimentos. Tú que abriste el mar en dos. Ahora, un niño no lo hace religiosamente. O sea, un niño se la cree, ¿verdad? O sea, un niño dice: no, es que de a neta, Dios sí abre el mar en dos. Y yo así oraba, hasta la verdad veía la sopa y esperaba así como que en ese momento se hiciera así. Nunca no me ha pasado todavía. Pero entonces yo crecí escuchando de un Dios bien grande, bien poderoso, que no había ningún imposible para Él. Pero ahora veía a mi mamá y decía: ¿qué onda? ¿Dónde está ese Dios? Y en medio de esa situación yo fui creciendo, me fui amargando, me hice un adolescente. Y en medio de esos años, en varias ocasiones, al bajar a la sala me encontraba a mi mamá con sus manos levantadas. Ahora eso es un shock. O sea, mamá, ¿no me puedes cocinar? ¿No tienes tiempo para mí? Pero sí puedes levantar tus manos al Dios que no te sana. Sí puedes adorar a Dios y no ha hecho Él nada por ti. Ese era mi pensamiento. Entonces, en varias ocasiones yo la encontré con sus manos levantadas, en la noche, en la mañana, y ahí estaba adorando a Dios. Señor, tú eres bueno, no hay nadie como tú. He decidido seguirte, amarte, porque no hay nadie como tú. Y entonces yo veía eso y le bajaba sus manos y le decía: mamá, ¿qué estás haciendo? No te desgastes, no levantes tus manos. Y mi mamá me decía: Shalom, tú tienes que entender que adoración no está cimentada sobre nuestra circunstancia. Adoración no se entrega cuando todo va bien. Adoración se entrega en medio de cualquier momento, porque Él sigue siendo Dios. Nos sane o no nos sane, nos bendiga o no nos bendiga, veamos milagros suceder o no los veamos, Él sigue siendo Dios y Él sigue mereciendo toda la alabanza y toda la adoración. Y yo la veía seguir adorando a Dios con sus manos levantadas, declarando: eres bueno, eres fiel, tú nunca cambias. Ahora pasaron años, pero a mi mamá le descartaron la enfermedad incurable.
En Hechos 16, verso 22 dice: se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿cuál fue su crimen, amada iglesia? Predicar a Cristo, no callarse. Sin embargo, por eso los golpean. Pero ahora, en medio de la golpiza, los pies en el cepo, dicen algunos que eso era el lugar en donde el drenaje desembocaba. Amarrados, golpeados por predicar a Cristo. A la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Qué increíble que no estaban en una reunión avivada, en una reunión con un gran grupo de alabanza, en una reunión en donde les motivaran a adorar. Estaban golpeados en el peor momento, quizás amarrados. Sin embargo, empezaron a adorar a Dios con himnos. Yo creo que sus himnos sonaban algo como: tú sigues siendo bueno, tú eres nuestro Dios. No importa si estamos golpeados, si nos duele, te amamos. Hemos decidido entregarte no solo nuestra adoración en los mejores momentos de nuestras vidas, sino aquí en la cárcel, aquí golpeados, aquí amarrados. Hoy establecemos una plataforma para decirte: eres Rey de Reyes, eres Señor de señores, sigues siendo Jehová, el que fue, el que es, el que seguirá siendo, el más vehemente, el que se manifiesta con fuerza, viveza, pasión. Sigue siendo Dios. Y dice la Biblia: de repente vino un estruendo del cielo, tembló, las cadenas se rompieron y todos los presos quedaron libres. Ahora, quisiera decirte: no adoramos y alabamos por lo que va a pasar. Adoramos y alabamos aunque no pase. Vemos en estos dos ejemplos, aún en la vida de Job, un rompimiento después de su alabanza y adoración. Pero yo quisiera hoy recordarte la vida de Habacuc. Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya vino, aunque no haya en los corrales bueyes, dice: con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo me gozaré en el Señor. Aunque nada cambie, Él sigue siendo Dios. Y yo quisiera hoy animarte a que no adores, a que no alabes para que algo cambie. Adora aunque nada cambie. Pero es imposible limitar lo que sucede cuando adoramos. Pero eso no te toca a ti o a mí, eso le toca a Dios. Tú solo encárgate de adorar, de levantar tus manos, de levantar tu voz. Y no solo cuando estamos aquí, entre semana, en nuestro trabajo, ante las malas noticias, ante las tragedias de la vida, ante las dificultades, ante la pobreza, ante la enfermedad. Termino contándote: hace ya casi 5 años mi papá murió. Mi papá era un hombre de Dios. Sin embargo, por dificultades que atravesó, decidió quitarse la vida.
Esto a mi familia, a mí, a la iglesia nos metió en una situación sumamente trágica. Nunca soñé una vida sin mi papá. Nunca visualicé mi vida sin mi papá. Cuando le di la noticia a mi mamá que iba a ser papá, en vez de estar contento me la pasé llorando. Y le dije, perdón, es que nunca imaginé dar esta noticia sin mi papá presente. La congregación en Morelia pasó situaciones tan difíciles y adversas, y nuestra familia fue tan golpeada por la situación. Sin embargo, fue en ese momento que esta convicción retomó sentido. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él es el eterno, Él es el que existe por sí mismo, Él es el que fue, el que es y el que seguirá siendo. Él es el más vehemente. Y decidimos los primeros 6 meses después de la muerte de mi papá, todos los días tomar la Santa Cena y adorar a Dios. No orar nada, no pedir, Señor, súplenos, Señor, un milagrito, Señor. No. Adorar, 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 adorar. Y lo digo con mucha sencillez, pero el Señor hoy ha hecho cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y la iglesia que se destruyó porque su pastor se murió, hoy es una iglesia que se está multiplicando de una manera impresionante. Estamos construyendo como nunca antes. Estamos adquiriendo algunas propiedades. Estamos viendo la gracia y la gloria de Dios en medio de nosotros. Pero esto no es porque nosotros fuimos increíbles. Me impresiona ver lo que Dios escogió, el momento que escogió para que el ministerio creciera. Yo tenía 20 años cuando mi papá murió y empecé a predicar delante de la iglesia. Si lo piensas, es el peor momento para que la iglesia crezca. Y se empezó a llenar y llenar y llenar. Y yo llegaba a mi casa y le decía a Dios, Señor, ¿por qué viene la gente? Yo ni estoy casado, ni tengo hijos. Y entonces Dios me recordó la escena de la película de El Oso. Un día te recomiendo que la veas. La película está horrible, pero tiene un buen mensaje. La película del oso se trata de unos cazadores que van a matar a los osos. Matan a la mamá de un pequeño osito. Y ahora este osito anda ahí por el bosque y de repente se encuentra un jaguar que se lo quiere comer. Y entonces este osito, al estar huyendo del jaguar, se sube a un árbol tirado que está en medio del río, pero llega al límite del árbol y solo hay 2 opciones: el jaguar o se tira al agua, en donde lo más posible es que va a morir. Y está ahí acorralado. Sin embargo, en ese momento algo sucede en el osito, que se levanta y empieza a rugirle al jaguar. El jaguar sigue acercándose a él, pero él sigue rugiéndole y rugiéndole. Y de repente el jaguar empieza a retroceder y a retroceder. Y el osito como que dice, mira, sí puedo. Y empieza a avanzar contra el jaguar, avanzar. Y cuando el jaguar se va, el osito orgulloso se voltea y se encuentra un osote atrás de él protegiéndolo. Y Dios me dijo, esa es tu vida. No es quién eres tú, es quien está contigo, es quien es tu padre, es quien está detrás de ti. Pero sabes, nada reafirmará más la convicción de quién es tu Dios, y nada te hará dudar más de tu Dios que la adoración o la falta de ella. Es la adoración lo que hace que tus ojos se vuelvan a poner en lo alto, en lo eterno. Y aunque todo en tu entorno se esté cayendo, se esté destruyendo, puedes ver a un Dios inconmovible, que su nombre es Jehová, el que fue, el que es, el que seguirá siendo, el más vehemente, el que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Y entonces esa adoración
empieza primero a levantar tu corazón, tu ánimo y tu circunstancia. Pero llega el día en donde Dios cambia tu circunstancia y Él se glorifica. ¿Qué les parece si adoramos a Dios? ¿Por qué no te pones en pie? Quiero terminar leyéndote el Salmo 84, versículo 5, que dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¡Wow! Hay gente que se amarga por el valle que atraviesa, pero hay gente que transforma el valle en fuente. Pero si estudias quién era esta gente eran los levitas, la gente que Dios había escogido para que le ofrecieran adoración y alabanza. ¿Y sabes qué pasaba en lo real? Que ellos atravesaban un terreno sumamente difícil, imposible, de saqueadores, de desierto. Mucha gente se moría. Sin embargo, cuando estaban pasando el valle de lágrimas, se acordaban: ¿quiénes somos nosotros? Somos adoradores, somos los levitas del pueblo. Vivimos para adorar, nacimos para adorar. Pero es que ya nos mataron a fulano, pero vivimos para adorar. Pero es que ya nos robaron y ya no hay más comida, pero vivimos para adorar. Pero es que ya no hay más agua, pero vivimos para adorar. Y en medio de su desierto empezaban a adorar, empezaban a confesar: como tú no hay nadie, te amamos, tú eres el Rey de Reyes, te entregamos nuestra vida. Y entonces dice la Biblia: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y cuando la lluvia llenan los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Los que pensaban: este es nuestro último día, este es nuestro último momento, quién sabe si de aquí salgamos, empezaban a adorar y de repente recobraban unas fuerzas, un ánimo, recobraban un peso de la presencia de Dios, que ahora no solo continuaban con el camino, iban de gloria en gloria, iban de poder en poder. Tu adoración hoy no solamente es lo que necesitas para sobrevivir un día más. Tu adoración hoy es la base de los próximos años por venir para tu vida, para tus hijos, para tus descendencias. Levanta tus manos, olvídate de todo lo demás y empieza a confesar: Jehová, Jehová. Señor, perdóname cuando he adorado en el altar del Dios que no conozco. Perdóname cuando he condicionado mi adoración. Perdóname cuando he dependido de lo bien o de lo de mal que me está yendo. Hoy me arrepiento y hoy vuelvo a poner mis ojos en ti. Y hoy quito todo el peso de estas cadenas, del dolor, del pecado. Y hoy recuerdo: tú eres Jehová, tú eres el que fue, eres el que es, eres el que ha de venir. Tú eres el que existe por sí mismo, tú eres el eterno, tú eres el más vehemente, que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Tú eres mi Dios. Y yo decido hoy alabarte, adorarte. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz. Dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban y los demás los escuchaban. Creo que si es un modelo, nuestra adoración debe ser el fruto de labios que confiesa su nombre y que otros pueden escuchar. Empieza a levantar tu voz, vamos.